Cordial saludo para todos. En esta ocasión se va a hablar sobre el uso de la inteligencia artificial en la institución educativa indígena intercultural Pachamama del Cabildo Yanacona de Popayán. Bueno, sin pérdida de generalidad, se va a recordar, como lo hemos trabajado en el transcurso del curso, cuatro aspectos: el contexto, la metodología inductiva seleccionada, la metodología pedagógica o modelo pedagógico en el cual se rige la institución educativa, y por último, lo más importante, que es la inteligencia artificial en dicha institución. Bueno, dando inicio al contexto, como se menciona inicialmente, es una institución educativa de carácter indígena e intercultural, en donde el fuerte es trabajar en el marco de la educación propia, los tejidos pedagógicos, los proyectos pedagógicos transversales, em, haciendo énfasis en los KINGOS, que son las áreas del conocimiento, los cuales pues se rige en el marco del CEIP y el PEC. Como se mencionó anteriormente en las secciones pasadas, pues sin desligarse del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, en esta instancia, pues se trabaja sobre los pilares del plan de vida de la mano del Cabildo Yanacona de Popayán y de lo que se plantea en, en cuanto al Comité de Educación. Bueno, entonces para dar inicio, después del contexto institucional, repito lo que se trabajó en el entregable 3. Se seleccionó la metodología o la didáctica del aula invertida. Entonces, pues aprovechando y de la mano con la metodología de la chacana, eh, se opta por, en primer lugar, pues enviarles a los estudiantes material de estudio, que es lo que se llama comúnmente antes de la clase. Proporcionar a los estudiantes materiales, lecturas, videos, audios que ayudan a abrir campo y poder recibir el nuevo conocimiento. Después viene una segunda sección que es en clase, que es donde los alumnos practican aplicando conceptos claves mientras reciben la retroalimentación, trabajan en equipo con ayuda de plataformas y desarrollan un proyecto final que podrían implementar a futuro. Entonces esto es la etapa del mambeo de la palabra, pues que se llama, que es alrededor de la tulpa, o los conversatorios o mingas de pensamiento, que le llamamos acá en el contexto indígena. Entonces ese es el debate, ¿no? Después de la clase, que no necesariamente tiene que ser en un aula, sino en espacios abiertos, que la educación propia pues se caracteriza por eso. El aula no necesariamente nos estamos ligados a trabajar y obligados a trabajar en el aula. Podemos trabajar en diferentes espacios, en los territorios, en diferentes, bueno, lugares. Después dice después de clase, entonces ahí los alumnos evalúan el conocimiento adquirido con la finalidad de extender y reforzar el aprendizaje otorgado. Se hace uso de los videos o exposición. Entonces, claro, los alumnos aquí ya pasan a otra etapa, que es utilizar, vivenciar ese mambeo que se realizó en el conversatorio. Entonces ya lo sistematizan. Y finalmente, en la etapa de la evaluación, que se concluyen actividades donde los alumnos serán evaluados según el rendimiento académico, innovación, trabajo en equipo, creatividad, liderazgo. Entonces pueden meter tecnología. Bueno, ahí ya son autónomos para poderles realizar la correspondiente valoración. Entonces recordemos que por ser educación propia, nosotros estamos ligados a trabajar en conjunto y en equipo, y no solamente docente y estudiante, sino que hay que involucrar a la comunidad en el proceso de formación. Por eso aquí son entes o agentes de conocimiento, los mayores, los comuneros, las autoridades. Todos vamos a involucrarnos en el proceso educativo, y en la última etapa pues lo que uno hace es vivenciar ese mambeo que es sobre el contenido de la clase. Entonces, por eso se escogió aula invertida, porque se presta para poder trabajar la metodología de la chacana, que es a través de las cuatro etapas, que repito, se mencionó en el entregable número 3 en detalle. Bueno, entonces la tercera etapa es en sí hablar sobre la metodología de la chacana.
Entonces la metodología de la chacana tiene cuatro componentes principales, lo que es, primero que todo, el proceso político organizativo. Entonces aquí en el proceso político organizativo, los docentes de diferentes disciplinas trabajamos lo que es la gestión administrativa, política y pedagógica. Entonces, vamos de la mano en este momento, primer momento vamos de la mano con las autoridades, ¿no? Del cabildo, teniendo en cuenta los planes de vida, teniendo en cuenta el suma causal o el manual de convivencia y las actividades literales de las asignaturas, en este caso pues de matemática. Entonces, se trabaja la matemática desde la parte administrativa, financiera y bueno, como se quiera abordar. Es el primer momento. Entonces, por eso es que lo acoplamos al aula invertida, porque es un espacio en donde los estudiantes tienen la libertad de documentarse, explorar, buscar más al respecto. Bueno, entonces después ya viene la parte espiritual, que es donde hacemos los conversatorios con los mayores alrededor de la tulpa. Entonces, en este caso, pues la ciencia va a estar eh, en las debatida o vivencial en las mingas de pensamiento. Y después ya pasa que es donde dice, bueno, durante la clase, pues, el profe es un estudiante más, retroalimenta, participa y, bueno, corrige en el caso de todo lo que se debata en el curso. Después ya viene lo que es el aporte tecnológico, que es vivenciar ese mambeo, como lo mencioné anteriormente, que es ya, mejor dicho, aclarar a través de videos, de exposiciones, todo. Entonces se utiliza mucho la tecnología, plataformas digitales y por último una producción o vivenciar la palabra, representarla. Eso es lo que se trata de la metodología de la chacana. Y finalmente el cuarto punto es la inteligencia artificial, que aquí es donde nos vamos a detener, que es el objetivo de la tarea, ¿no? ¿Cómo se está orientando la asignatura a través de la inteligencia artificial? Bueno, entonces, primero que todo, el uso de la inteligencia artificial en el contexto educativo, en este caso, pues en la institución educativa indígena intercultural Pachamama. Va a estar ligada a partir de tres resultados. Primero que todo, la generación de tareas matemáticas enriquecidas. Entonces, al utilizar la inteligencia artificial como por ejemplo ChatGPT, Perplexity, para generar tareas matemáticas enriquecidas y diferenciar la enseñanza. La capacidad de la inteligencia artificial para generar problemas matemáticos realistas y contextualizados permite al docente fomentar el sentido numérico de los alumnos aplicando conceptos matemáticos a situaciones del mundo real y aplicadas, que es una gran discusión entre estudiantes preguntándose para qué sirven las matemáticas. Además, la generación de tareas matemáticas enriquecidas fomenta el pensamiento matemático profundo, la capacidad de resolución de problemas y el razonamiento crítico entre los estudiantes. Entonces, en esta etapa se dice que es tareas matemáticas enriquecidas porque pues los estudiantes siempre se preguntan para qué sirven las matemáticas. Entonces, bueno, entonces uno hace uso de la inteligencia artificial para que ellos indaguen, averigüen, se cuestionen a dónde se aplica la matemática en contextos reales. Y obviamente la inteligencia artificial les brinda muchos caminos para poderlos abordar. Entonces, ese es un primer momento en el que se logra brindar la inteligencia artificial al contexto matemático, en este caso. Los resultados del aprendizaje personalizado. Entonces, el estudiante con la inteligencia artificial es autónomo en su asignatura. Puede ser el lenguaje, la lectura y la escritura, la comprensión lectora, las matemáticas, todas las disciplinas del conocimiento. Entonces, aquí ya el estudiante es autónomo, obtiene un aprendizaje personalizado. Entonces, la inteligencia artificial permite el aprendizaje personalizado, lo que permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo y de acuerdo con su estilo de aprendizaje. La inteligencia artificial puede adaptarse al progreso, las fortalezas y las debilidades del estudiante, proporcionando comentarios e intervenciones específicas para optimizar los resultados del aprendizaje. Entonces ahí, como quien dice, la inteligencia artificial le colabora al estudiante a trabajar en su propio ritmo de aprendizaje, independientemente de las necesidades que tenga. Entonces, es una herramienta que le ayuda a retroalimentar, le ayuda a aclarar dudas y a mostrar diferentes caminos para poder llegar a la solución.
Entonces, como quien dice, en el lenguaje coloquial está el otro profesor virtual, pues, que es la inteligencia artificial. O sea, para eso uno lo plantea, bueno, si no se entiende desde la cátedra que uno orienta, pues entonces está la inteligencia artificial que le puede brindar otro tipo de caminos, que quizás por cuestiones de tiempo en el aula no se puede dar, ¿no? Entonces sería como el segundo resultado. Finalmente el tercer resultado es la realidad virtual y aumentada. Entonces la inteligencia artificial puede mejorar la experiencia de aprendizaje al proporcionar entornos inmersivos y atractivos, simulando situaciones de la vida real en un entorno seguro y controlado. Además sirve para profundizar en conceptos de manera autónoma. Entonces aquí ya, como dice el subtítulo, una realidad virtual. Entonces el estudiante ya está frente a un computador trabajando en conjunto, él pregunta, el computador responde. Entonces ahí lo que hace es retroalimentar conocimientos, retroalimentar, eh, siendo consciente de que pues, la máquina le arroja una serie de resultados. Pero entonces aquí en este caso, en la parte de realidad virtual autónoma, es claro tenerle en cuenta, darle a conocer a los estudiantes que no se conviertan en un solamente receptores de información y presentar al profesor pues lo que la información tal cual como la recibió de ChatGPT o de Perplexity, sino que eso le sirva de apoyo para plantear mejores ideas, para ser más crítico, que analice, eh, cambie cosas, modifique, arregle, organice ideas claras para poderlas presentar luego en la mesa de debate con los compañeros y docente, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante, que la inteligencia artificial no se convierta en un copia y pegue para el estudiante. Bueno, lo bueno es que en el campo de las matemáticas, pues sí, eso sí se evita porque pues las matemáticas son bastante procedimentales, está el razonamiento geométrico, el razonamiento analítico, entonces eso pues es muy difícil de poderlo plasmar, ¿no? A través de la inteligencia artificial, pero sí le puede servir como elemento de reflexión y brindar más ideas para poder enriquecer los contenidos y mostrar más ejemplos. Entonces, la inteligencia artificial en el aula, en conclusión, es visto desde esos tres resultados. Personalmente, del área de matemáticas que me compete. Muchas gracias.